Mi nombre es Patricia Lago, vivo en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Soy profesora de yoga y esto es Yoga en Primera Persona. En este episodio 3 de Yoga en Primera Persona, si bien en la edición anterior quedó como un pendiente sobre mi experiencia personal con el Ayurveda, quisiera seguir el hilo temporal porque creo que es importante, porque tiene que ver con el título que decidí darle a este capítulo, que es el camino serpenteante de la búsqueda interior. Y porque en esta cronología, para el arribo de la Ayurveda en mi vida, queda un largo trecho aún. Y si quiero continuar con el relato, ya estamos promediando los 90 y todo venía bastante ordenado en esos años de práctica de yoga, de los cambios de alimentación. Pero la vida, gradualmente y casi sin darme cuenta, se fue complejizando. Mis primeros 3 hijos ya eran adolescentes y los 2 más pequeños muy pequeños, y el tiempo para lo personal se fue acotando, y este capítulo, que podría haberlo pasado por alto, podría haber dedicado esta edición directamente a mis comienzos en el profesorado de yoga como un relato más feliz, pero no, así como te comenté de los tropiezos de mis primeros años en el vegetarianismo. Creo que es bueno, que es interesante contarte que cuando uno quiere afianzar cambios positivos en la vida, a veces todo parece complicarse. Y ese camino que se pensó lineal comienza a acodarse. Por eso me vino la imagen de lo serpenteante, y la fotografía que me vino a la cabeza es la de un río con meandros. Los meandros son las curvas que va dando un río en su curso, pero no cualquier río, sino esos meandros se forman en los ríos que corren por llanura, donde la pendiente es escasa. Y qué mejor metáfora, comparación con el camino de la búsqueda interior, porque cuando hay impulso, como en el inicio, en el arranque, con pendiente podemos decir, el río corre rápido, hay muchos avances, también naturalmente tropiezos, pero hay un entusiasmo y uno puede ver rápidos cambios de hábitos y cambia la mirada también frente a los hechos de la vida de todos los días. Uno puede ver causa y efecto detrás de cada acontecimiento. Se empieza a despertar la compasión, la comprensión. Se abre el corazón. Cuando comenzamos un camino espiritual con compromiso, se vive como en un frenesí por ese autoconocimiento, por la búsqueda de la realización espiritual, que nos lleva a investigar, indagar, saber quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Pero después, y diría como parte inexorable del camino, llega la llanura, donde parece que nada pasa, la velocidad se detiene, devienen las curvas, esos tramos acodados que demoran el camino, el olvido, el letargo, y dejar que algunas circunstancias que habían quedado atrás vuelvan a tomar fuerza en la vida, o simplemente caer en el adormecimiento.
Y lo digo porque casi inadvertidamente ya no me hice tiempo para concurrir a mis prácticas de yoga. Disminuyó la fuerza de esa llama que había despertado en mí y lo cotidiano usurpó el control. El trabajo tomó muchas de mis horas. En ese momento daba clases de inglés y el tiempo de docente no era solo el de las clases, se sabe, sino trabajo redoblado en el hogar, con las planificaciones, correcciones, preparaciones de clases, las tareas del hogar, el estar con los hijos. Y en el medio de ese tole-tole de la vida, con las prisas propias de los 30 y tantos años, también se produjo una mudanza de casa que resultó bastante traumática para mí. Y el tiempo quedaba solo para alguna lectura eventual, alguna película motivadora. El grupo de meditación se había disuelto y así, sin darme cuenta, me fue tomando la insatisfacción y lo peor que fue el desánimo. Y no sé si fue ese periodo que se da en llamar la noche oscura del alma, que parece ser un momento inevitable en el camino espiritual, en el que todo parece no tener sentido, pero que a su vez es oportunidad de un nuevo comienzo, de un renacer, porque nunca, y a pesar de haber estado en ese sentirme opaca, me había abandonado el rumbo. Los pies seguían en el río, pero estaba inmóvil. Y quisiera compartirte parte de un texto, una selección de textos de un autor que me acompañó mucho en los primeros años de mi despertar, que es Paul Branton, que fue un filósofo inglés que se nutrió muchísimo de la espiritualidad de India en el contacto profundo que tuvo con el místico hindú Ramana Maharshi. Y del libro Ensayo sobre la búsqueda, en un apartado sobre las caídas en el sendero, Paul Branton dice, bueno, comienzo con la cita. A medida que el aspirante avance, los obstáculos, pruebas y tentaciones que tendrá que vencer serán más formidables y menos reconocibles. Hombres y mujeres, circunstancias y situaciones se usarán como señuelo para tentarle y desviarle de sus ideales morales o fases disciplinarias de búsqueda, de sus metas intelectuales y de sus verdaderas ideologías. Uno de los métodos extraños que las fuerzas usarán para ponerle a prueba será ordenar coincidencias en el ciclo externo de su vida. Y así, al poco tiempo, a veces en un solo día, de renunciar solemnemente a algo en especial, esto le será ofrecido. Tales coincidencias pueden ser buenas o malas. En el momento mismo en que es atraído fuertemente por alguna cosa o persona deseable, ha de renunciar a ella de modo deliberado y heroico. En medio de una situación en la que el ego solo tiene que extender su mano y tomarla, él ha de practicar la abnegación con discernimiento y firmeza. En tales ocasiones, el aspirante bien puede recordar la advertencia de Awadi, un místico persa de la Edad Media. Cuando en tus manos tengas la copa de la suerte, al alzarla, piensa en el dolor de cabeza. Estas experiencias tienen como propósito hacerle tomar conciencia de las debilidades de su carácter y mostrarle hasta dónde se apartó realmente de la vanidad, la pasión, la ambición y la posesividad. Y hago una pausa en la lectura para comentarte que algo de eso me ocurrió, porque en ese momento de estar desconectada de mí y con deseos profundos de dar un giro de volante a la dirección en que venía,
llega a través del trabajo de mi esposo la posibilidad de un cambio de ciudad, lo que implicaba un cambio de vida profundo para la familia. Y casi en simultáneo sale una oportunidad laboral para mí y de progreso que había esperado, de hecho, y que era bastante tentadora sin duda. Pero pude ver que también era una trampa para seguir en la carrera de la afuera, en lugar de cambiar el rumbo hacia otra vida que el corazón anhelaba. Bueno, pero sigo con la lectura seleccionada. Su camino no es un movimiento suave e imperturbado de una posición satisfactoria a otra. Es una lucha de aquí para allá, un combate incesante, una mezcla de victorias y derrotas. Por ello, no debe asombrar que tantos candidatos no logren aprobar estos intentos y abandonen la búsqueda en sus etapas primeras e intermedias. Necesita estar intelectualmente preparado y emocionalmente purificado antes de que el yo superior descienda para iluminar el intelecto y ennoblecer a la emoción. De allí que antes de que aquel derrame la luminosidad de la gracia sobre su camino, pondrá a prueba su perseverancia en su esfuerzo y comprobará su fe, hasta una angustia que a veces parece más allá de lo soportable. Empero, si se mantiene firme, llegará el final y con este una rica recompensa. Si siempre regresa al sendero recto con disposición humilde, pura y arrepentida, recibirá la ayuda necesaria para redimir su pasado y salvaguardar su futuro. La gracia está siempre lista para extender protectoramente su radiancia. Todas estas pruebas y otras son finalmente llamados en procura de una autopurificación cada vez mayor. Bueno, y como cerrando este episodio de hoy, en mi caso personal, como ya te fui comentando, había un camino que había sido trazado tiempo atrás y que bueno, fue olvidado, descuidado, pero al que se podía volver. Y uno puede distraerse, dormirse en un sueño prolongado, pero esa llama que alguna vez se encendió y que dejamos de avivar, reclama. Y es así que el cambio de ciudad, una nueva mudanza de casa apenas a casi 1 año y medio de estar en la que estábamos viviendo, fue casi una muda de piel que me llevó a dar pasos ya firmes sin tantas distracciones. Estaba dispuesta a comenzar un camino profundo, de volver a la senda. Se iniciaba un nuevo comienzo. Eso será tema de otra edición. Si te interesa seguir escuchando estos podcasts, déjanos tus comentarios y nos seguimos escuchando. Hasta la próxima. Gracias.